Por ejemplo, yo le mencioné la carrera décima, ¿no? Esa es una parte de la realidad nacional que se va a trabajar en este curso, y lo que se va a intentar mostrar es que la carrera décima es un proyecto conservador, digamos, en su estructura. Eso es una parte de la realidad nacional. Ahora, yo diría que yo sí he dicho algo acerca de la estructura del país, porque he estado hablando de la reforma constitucional de 1953, y esa era era la forma de concretar las ideas de Laureano Gómez. Por supuesto, como no leí la exposición, digamos, porque no me pareció conveniente, no fui punto por punto, sino más bien escogí como los temas centrales. Cuando yo leía, digamos, el articulado de la Constitución, lo que estaba intentando mostrar es que esas ideas, que son de tinte ideológico, tienen consecuencias prácticas, tienen consecuencias, en este caso, jurídicas. Es decir, hay un modelo jurídico que se desprende de las tesis de Laureano Gómez. Ese modelo jurídico es el que uno puede percibir en las discusiones y en el articulado de la reforma de 1953. ¿De acuerdo? Entonces, yo le diría, con respecto a si los demás van a tratar otros temas, básicamente cuando usted tiene un grupo que es interdisciplinario, cada cual lee desde su punto de vista, digamos. El arquitecto habla de arquitectura y el historiador habla de historia. El filósofo le queda hablar sobre ideas. Y yo intenté en este caso, que la forma de concretar esas ideas fuera justamente la reforma de 1953. Ese es el reflejo real, si usted quiere. Para mí, ¿cuál es el reflejo real de toda esta discusión? La reforma de 1953. Esa es mi posición, digamos. Hay que mirarla con detalle, hay que ver qué partes son más útiles que otras. Son 2 tomos, porque eso incluye las discusiones previas, y solo al final la reforma como quedó. Como se suponía que iba a quedar. Les recomiendo a los que les interese el tema que lean los 2 tomos. Es increíble el nivel de detalle que incluyen las discusiones. Ustedes pueden saber de cocientes electorales, cosas que yo ni me imaginaba, y ellos lo tenían muy presentes porque esas modificaciones eran esenciales. Entonces, sí, eso es lo que yo diría. A mí me parece que se concreta en la reforma de 1953. Esto que yo estoy diciendo se ve en la reforma de 1953. Sí. Que había que reconocer en el periodo de la violencia conservadora no había una manifestación de pobreza, no se había dado en el país, es decir, que no había pobreza. Es decir, ¿con qué elementos de índole de política económica, por ejemplo, asociaría usted este hecho de que no se hubiera presentado pobreza durante este periodo histórico? Yo no soy economista, entonces no le podría decir exactamente, pero básicamente yo me estoy basando en el libro de Henderson, en donde él va mostrando con argumentos, digamos, de tablas, digamos. Fíjese usted cuánto creció el Producto Interno Bruto, fíjese usted cuánto creció la renta, fíjese usted cuánto crecieron los gremios. Desde ese punto de vista, la imagen que nosotros tenemos de pobreza no corresponde a ciertos datos. ¿De acuerdo? Parece, pero eso, como le digo, yo no soy economista, parece que tiene que ver mucho también con la situación externa, digamos. No es solamente con las políticas que estén aplicando los conservadores, sino con la sustitución de importaciones y otra cantidad de cosas que yo no estoy en capacidad de explicar en detalle. Pero básicamente, lo interesante del libro de Henderson, lo retador del libro de Henderson, es que esa idea, me parece que esa idea de que la pobreza siempre en Colombia estuvo acompañada, la violencia siempre estuvo acompañada de pobreza, esa idea la consigue desbancar utilizando varios tipos de argumentos. Y muestra básicamente cómo fue el crecimiento, qué sucedió, por qué se crearon. Bueno, yo mencionaba como un síntoma, no sé si eso es la explicación, la creación de los gremios, digamos. En cierto sentido eso no se había conseguido con tanta claridad hasta esa época, había casos particulares, pero la gran cantidad de gremios surge en esa época. Entonces usted tendría que pensar que de alguna manera eso es un síntoma de desarrollo, tendría que pensar que eso es un síntoma de crecimiento. Hay actividades que no existían organizadamente hasta ese momento y de pronto comienzan a existir, porque la cantidad de gente involucrada, porque la cantidad de capital involucrado, la cantidad de bienes involucrados implican que uno necesita una representación, una visualización en la sociedad colombiana, digamos. Es ese tipo de argumentos los que utiliza Henderson.
hay que mirar, es un libraco cortísimo, y hay que mirar toda la época de la violencia, pero básicamente él va mostrando, va desmontando, por lo menos le va generando dudas acerca de la pobreza real. Sí, usted sabe que la economía siempre funciona con indicadores, ¿no? Si usted utiliza ciertos indicadores, esa época no fue tan pobre como todos creemos, digamos, o uno tiene la idea antes de leer el libro de Henderson. Esa es como la explicación que yo haría. Ustedes necesitarían a un economista que explicara bien qué sucedió, pero así como aficionado, yo diría que eso es lo que yo entiendo que argumenta Henderson, digamos. Sí, yo entiendo la pregunta y insistiría en esto, ¿no? Una cosa es crecimiento y otra cosa es que el crecimiento genere una disminución de la pobreza. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Puede que haya más gremios. Uno podría llevar ese argumento por otro lado y llegar a decir justamente el hecho de que aparezcan más gremios puede representar un ascenso del poder del capital sobre el trabajo y que va en detrimento del trabajo, por ejemplo. Entonces, no necesariamente que haya más gremios implica más beneficio para los pobres. No necesariamente el hecho de que haya crecimiento económico implica que haya menos pobres. De hecho, lo que podemos comprobar hoy en día en Colombia es que ha habido crecimiento, salvo estas crisis, pero no ha habido desarrollo, no ha habido una mejora en la calidad de vida de las mayorías, por el contrario. Entonces yo creo que habría que tener mucho cuidado con eso. Claro, pero fíjese usted que si yo entrara en esa discusión ahí, tendría que entrar como economista, porque así como me dice usted eso, yo sé que otra escuela económica me diría lo contrario. O sea, eso que usted está diciendo es una opinión sustentada desde un punto de vista de economista, digamos, pero desde uno. Puede ser que lo que suceda con Henderson es eso, es otra escuela económica, y por lo tanto mide las cosas de otra manera. Por eso yo estaba diciendo, bueno, habrá gente que le diga que Colombia está creciendo, y oímos eso, digamos, y oímos que hay una reducción de la pobreza. ¿Estoy o no estoy de acuerdo? Bueno, yo para juzgar eso realmente tendría que ser economista y entrar en el detalle. Lo que yo sí le diría es que, al menos para cierta escuela económica, la época de los 50 es una época de crecimiento económico y de reducción, no solamente de crecimiento económico, sino de reducción de la pobreza, digamos. Y eso habría que discutirse a Henderson. Eso es otra cosa, ¿no? Esa pelea yo la compro solamente de ladito. La pelea es con Henderson, porque es él el que lo afirma. A mí me sorprendió leerlo, y lo dije así, me sorprendió que me dijeran que no había pobreza en esa época, y que en todo caso utilizar argumentos técnicos, porque él utiliza argumentos técnicos. ¿Quién lo puede seguir mejor? Un economista, sinceramente. Yo ahí no. Hay el libro de Miguel Urrutia y James Robinson, precisamente, que es un análisis cuantitativo, sumamente afinadas las estadísticas que presentan ahí, que esclarece perfectamente ese problema. Igualmente, Salomón Kalmanovich ha desarrollado con un sentido crítico ese aspecto, y hay una tendencia general que está ya cuantificada. No podemos negar ni el crecimiento ni el desarrollo de la economía colombiana en todo el siglo XX, particularmente en el 50 en adelante, ¿sí? Ahora bien, relacionado con el sistema corporativo, pues es sencillamente un reflejo más de esa formación de los conservadores colombianos, conservadores liberales, conservadores y conservadores comunistas, ¿sí? Porque no es solamente Laureano, ¿sí? Iguales concepciones tenía Gilberto Vieira, por ejemplo, ¿sí? Aunque él no era economista, pero las apoyaba y las expresaba. Yo quería resaltar una cosa que me pareció importante, que es como el vínculo dinámico entre Caro
y Laureano Gómez, que es la idea que él tiene sobre el periodismo y la opinión pública, ¿sí? Sí, que es de la fuente de Caro completamente. Entonces él pone en el periodismo, ¿sí?, casi que el reemplazo de la opinión pública, ¿no? Tengo aquí una cita, dice la tarea del periodista: reformar las costumbres de los pueblos y dar determinado giro a la sociedad. Supremamente. Y esto es dicho en, creo que en el 1910, ¿sí? Y ese es un concepto autoritario que proviene de la época de la Revolución Francesa, de la época del terror en la Revolución Francesa, ¿sí? Y proviene del franquismo en España y proviene de la Rusia de Lenin, ¿sí? Él tenía el concepto, Lenin, me refiero a eso porque de pronto me hacen ahora la salida, de que el periódico era el organizador colectivo, ¿sí? El Iskra, que se enviaba a la pradera. Bueno, es una idea que yo estoy desarrollando, en que si ahora revisando la historia nuestra hoy en día, ¿sí?, toda esta historia pasada, encontramos una enorme coincidencia, identidad, principio de identidad entre las posiciones conservadoras de todos los partidos y las posiciones de la llamada izquierda en Colombia, ¿sí? Por ejemplo, una, esta de la opinión pública; dos, esta de los periódicos; tres, el antiimperialismo hirsuto, ¿sí?, el antiimperialismo contra Norteamérica, ¿sí? Yo no defiendo a Norteamérica si comete un atropello contra cualquier persona o país, lo condeno y lo ataco, ¿no? Es mi obligación como cualquiera que lo haga. Pero ese antiimperialismo hirsuto de que aquí estamos vaciados porque los gringos, ¿no?, y todos son los gringos, era un típico posición que tenía identidad entre Laureano y los comunistas de esa época, por ejemplo del 30, ¿sí?, típicamente identificados en eso. Aquí tengo una ley, la creencia de que no pueden evitarse los horrores de un régimen bolchevique y comunista sino con los procedimientos del fascismo, decía Laureano, ¿sí? Eso fue constante en su vida, ¿no? Moralmente es posible que se pueda aprobar la invasión a Abisinia, ¿sí?, a Etiopía, ¿ve? Y toda una serie de hechos así, porque se trata de detener el peligro que presenta eso para la religión católica, para su pensamiento. Bueno, para finalizar, otra idea que tengo yo, que saqué de Laureano, por ahí de unas lecturas, es el problema del poder, cómo concebía él el problema del poder desde muy temprano, y es otro punto de conexión con Miguel Antonio Caro. Él decía: el poder ejecutivo es una institución que consume gran parte de las contribuciones del pueblo, pero todos nosotros comprendemos que hay una necesidad imprescindible de que exista ese principio directivo de la vida civil, y su labor no es ni puede ser decorativa. Debe mandar, es decir, el Ejecutivo; debe vigilar, es decir, la Contraloría y la Procuraduría también deben estar en el mismo poder ejecutivo, y hay ocasiones en que debe ser juez. Con esto les digo todo. Hay una cosa que me parece muy interesante, una que me parece particularmente interesante de lo que usted dijo, y es
conflicto de dos culturas, yo dije que era un discurso importante, ahora diría que es importantísimo, porque cuando ustedes lo leen con alguien que tiene o inclinación o formación marxista, esa persona se sorprende, porque el discurso es, por páginas enteras, es calcado, es lo que ustedes dirían no al imperialismo yanqui, y lo dice por ahí, así abiertamente, desde la posición de que el imperialismo yanqui nos va a conquistar por el lado de la religión, digamos, el lado de la religión y del idioma, que son las cosas más importantes que nosotros tenemos, esa identidad espiritual está en juego en la Segunda Guerra Mundial. Si nosotros nos aliamos con los norteamericanos, perdemos nuestra identidad espiritual, nos volvemos protestantes, digamos, y eso es una cosa que Laureano Gómez no podía aceptar. Entonces, lo que es curioso, y estoy totalmente de acuerdo en ese punto, es que ustedes podrían reproducir ese discurso ante un público de gente con inclinaciones de izquierda y se sorprenderían de la similitud de ese discurso en particular. Yo no sé, digamos, de otros, pero ese sí me ha sorprendido a mí muchísimo, toda la vida, porque uno lo lee y son párrafos enteros que son de consignas conocidas además, de consignas que él está haciendo en contra del imperialismo yanqui, y termina coincidiendo, en cierto sentido, con el tono y a veces con el tema de los discursos de izquierda, digamos, de esa época. Estoy hablando de esa época, obviamente. Eso es impresionante para mí. Bueno, en esos estudios de idearios es importante, desde luego, tomar en cuenta el contexto histórico del momento, qué está ocurriendo en el momento. Y es obvio que desde la pérdida de Panamá, los dos partidos eran bastante antiimperialistas. Y también explicarnos por qué Laureano quería que ganara Alemania en la Segunda Guerra Mundial, su afinidad tan grande con lo nazi. No explicaría la tesis del miedo a Estados Unidos, porque se perdería el catolicismo y el idioma. Él quería que Alemania ganara. Después tuvo que reivindicarse con Estados Unidos, mostrando una adhesión incondicional y mandando al batallón Colombia-Corea, pero su nazismo fue muy claro. Investigaciones como la Colombia nazi de Silvia Gambis sitúa todo ese momento. Yo le diría que es como, una vez más volvemos al punto de si es solamente pragmatismo del momento, digamos, o es una realidad histórica. Claro, no estoy negando eso, pero quiero que tengan en cuenta, yo estoy haciendo un ejercicio que siempre hago, y es ver las razones que él da, y las razones que él da van por el lado de la identidad cultural, digamos, que en último término para él es el sustento de una nación. Eso no se nos puede olvidar, digamos, que viene desde el municipal. Hay una especie de cosa que no podemos saber qué es la identidad de una nación, y eso es lo que hay que defender. Eso es lo que está por encima y antes de cualquier partido político, digamos, porque esa identidad, si usted la rastrea, obviamente tiene una base que es trascendente. Es la relación, como lo dice él, la relación con lo sobrenatural. Eso es lo que distingue a los conservadores de los liberales, digamos, según él. Fíjense ustedes que el ejercicio que yo hago siempre no quiere decir que la historia no cuente nada en este relato, pero obviamente, una vez más, la persona lee, digamos, desde un punto de vista. Lo que uno puede hacer es, ya tendremos por ejemplo a Ángela juzgando un poco más. Fíjense ustedes que yo a Laureano no le he juzgado particularmente, pues ni duro ni pasito, digamos, por una razón muy básica. Yo estoy dando una forma de pensar, digamos, estoy mostrando las conexiones de esa forma de pensar. El juicio les corresponde a ustedes. El juicio, es más interesante hacer esto, digamos, porque para mí sería mucho más fácil hablar bien de Alfonso López Pumarejo, que me entiendo más con él, digamos, ideológicamente hablando. ¿Sí? Hablar de Laureano es difícil, porque uno simplemente puede sentir repudio y no seguir leyendo. Hay gente que lo hace, no puede leer Laureano, se siente mal si lee Laureano, digamos. Yo diría lo siguiente: yo estoy intentando rastrear una forma de pensar y rastrear las conexiones que él mismo defiende, digamos.
estoy intentando jugar a meterme un poco en la cabeza según lo que él escribe y ir construyendo esa imagen. Me parece que el ejercicio puede resultar interesante si uno lo aterriza de alguna manera. Y mi forma de aterrizarlo, como ya mencioné, es la reforma de 1953. O sea, ahí es donde se va a ver. Ahí es donde ustedes, todas estas discusiones que parecen ideológicas, nebulosas, se concentran ya en una concepción del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial y en una concepción del Senado, de la división de poderes, de las libertades individuales, digamos, que son cosas ya concretas. Entonces, mi ejercicio básicamente es de conectar el punto de vista de él. El ejercicio de juicio corre por cuenta de ustedes y yo creo que no quiere decir que no tenga ideas, yo sé, además hay una razón muy sencilla. Laureano Gómez fue ministro plenipotenciario en Alemania y conoció de primera mano lo que estaba pasando en Alemania, digamos. No solamente se lo inventó, sino que estuvo allá, digamos. Creo que 2 años o 3 años. Bien, 4 años, ahí está. Por favor. Es que quiero hacer la pregunta, pues primero, antes de hacerle la pregunta, que uno sí le puede seguir la pista a los presidentes de sus afectos con Norteamérica en el siglo XX. Inclusive la pérdida del canal de Panamá, la pérdida de Panamá y la construcción del canal, lo que nos van a mostrar es cómo los presidentes van a buscar hacer negociaciones con los norteamericanos y terminamos pidiéndoles disculpas a través de un tratado, diciéndoles perdónenos porque ustedes nos quitaron Panamá. Y eso es el Tratado Rutia-Thompson, ¿sí? Pedro Nel Ospina tiró la mano recibiendo una cantidad de dólares en homenaje a la pérdida de Panamá. Entonces uno sí podría seguirle la pista. Realmente los presidentes no fueron tan antiimperialistas como podría uno pensar que lo deberían haber sido. Y en esa idea estaba yo pensando que del ejercicio discursivo que usted hizo y de la investigación que hizo, ¿dónde puede uno encontrar, o si le puede encontrar uno una cáscara de Laureano Gómez, o qué relación o cómo defiende él cuando nacionaliza Ecopetrol, la Troco, que la nacionaliza convirtiéndola en Ecopetrol en 1951, y cómo dentro del discurso de Laureano Gómez se puede ver que realmente sí tenía afectos y relaciones económicas con Norteamérica, porque hay una herencia con Mariano Ospina Pérez, hay unas relaciones puntuales económicas con empresas petroleras. Entonces, ¿será que dentro de los discursos de Laureano Gómez puede uno encontrar pistas que muestren que realmente no solamente tenía esa mentalidad española, sino que también, como dicen por ahí, cuando cobraba, le gustaba cobrar era con dineros norteamericanos? Tendría que, si uno va a buscar sobre eso, tendría que buscar en los mensajes de él como presidente. Esa es la época en que uno debería concentrarse. No sabría decirle cuál, pero le podría decir la época. Porque en realidad esto que estoy leyendo yo del antiimperialismo es en el gobierno de Santos, digamos. Ese es un discurso de él en el gobierno de Santos. ¿De acuerdo? En esa época, además, tengo en cuenta, él está en la oposición, ¿no? Y él fue, yo creo que la labor política más importante de Laureano Gómez fue en la oposición. Él lo que hizo más fue oponerse. 50 años, no sé cuántos años estuvo en la oposición, porque él se oponía a los políticos conservadores de su época, a principios de siglo. Él se oponía a muchos, digamos. No era que los aceptara, no era. De hecho, usted habló de 1909 o 1910. En 1909, si no estoy mal, a él le encargan un periódico que se llama La Unidad, si no estoy mal, y se lo encargan los jesuitas. Ya desde esa época, en ese periódico, él criticaba a los jefes conservadores de entonces, digamos. Entonces, para ir un poco más a su pregunta, yo le recomendaría ese mensaje que ya mencioné de 1953, que es hablando del nuevo peligro que es el comunismo. Ese mensaje, no sé, yo creo que debe haber más cosas y lo que habría que buscar es documentos oficiales, pero básicamente reduciría su búsqueda como a 2 o 3 años, digamos, como intentando ver cuál fue el cambio de esta época a esa época.
Por supuesto, no sé si eso lo lleve, es que cuando hablo de esa identidad, digamos, moral, ese tipo de cosas, estoy hablando de una cosa que fue muy profunda para él. Varias de sus batallas más importantes fueron por eso. Por ejemplo, cuando hubo el problema del claustro de San Bartolomé, hay un discurso completo de Laureano Gómez diciendo que le están quitando la identidad espiritual a los estudiantes, que qué es eso, qué es. ¿Me explico? Si las cosas hubiera que medirlas por años, yo le diría que esta línea de Laureano Gómez es una línea de continuidad muy grande. Usted puede rastrearla muy atrás, digamos, incluso en su formación jesuítica, sí. Eso sería lo que yo le podría contestar. Por favor. Dos inquietudes frente a lo que ha planteado. La primera es la relación y la cercanía y la distancia entre el discurso y la práctica política de Laureano. Sí. Me parece pues importante no solamente atenernos a las razones que él expondría en la parte textual, si es posible tener algunos referentes frente a la práctica. Y el segundo elemento, queda un tanto insatisfecho, pero a la vez cuestionado positivamente en cuanto a los relacionamientos con los liberales y con la izquierda. Y ahí surge una inquietud que no sé cómo se afinaría la hipótesis, porque esa es, que me parece muy importante hacer esa distinción en la hipótesis de partida del recorrido que usted plantea. Y es, Laureano evidentemente expresa una identidad colombiana en el ejercicio del poder. O sea, él no es solamente un representante grotesco de una posición de izquierda, sino evidentemente es un representante cultural de una práctica política que ejercerían liberales y la propia izquierda. Usted dice una posición de derecha, ¿no? Exactamente. Que, en otras palabras, Laureano no es un representante a ultranza de algo que le molestaba o que le molesta ya con el posterior recurso del país a los liberales o a la izquierda, sino que cuando estos otros sectores asumen posiciones de poder, fantásticamente tienen un comportamiento laureanista. Bueno, o sea, eso lo pone usted y puede ser, digamos, no. Por ejemplo, él nos comenzó a hablar de la Procuraduría y yo pensaba en los días de hoy y decía, bueno, hay algo, ¿no? Ustedes sienten el olor en común, bueno, pero pues de eso no, como les digo, si la conferencia hace eso está bien, pues las conexiones las tienen que hacer ustedes, digamos. Yo lo que sí le diría es que usted piensa un poco con respecto a la primera, que es la que le podría decir algo más concreto. Usted piensa un poco en la antípoda de Laureano Gómez. ¿Quién podría ser? Y entonces nos piden que descartemos, por lo menos, que no creamos que va a ser la izquierda, porque podríamos equivocarnos. Esa es una forma de pensarlo. ¿Quién podría ser? ¿Y qué podría hacerlo no solamente en su discurso, sino en su actuar político? Para mí, Alfonso López. Clarísimamente, Alfonso López. Le mencioné la educación, ¿no? Ese es un temita nomás. Por ejemplo, ¿cuál es la función del gobierno? ¿Cuál es la función del ejecutivo? ¿Sí? ¿Cómo deben moverse las propuestas de reforma política en el país? Usted ya vio esta línea. La línea es, hay que encontrar los orígenes. Hay que volver a los orígenes y los orígenes nos dan todo. ¿Cuál es la línea de López? Básicamente, no lo dice así, pero casi, hay que inventarnos un país. Porque aquí hay muchas cosas que no existen. Hay un punto que es común, pero las razones son completamente diferentes. Lo que hace Laureano es descabezar cualquier motivo de orgullo para nosotros que no sea esa identidad que él está defendiendo. Eso lo hace en Interrogantes sobre el progreso de Colombia. Yo dije que ahí había una relación con López. López lo invitó a él y bueno, en fin, eran amigos y López organizó toda la cosa en el municipal. Bien, ¿qué leo yo ahí? La diferencia está en las razones que da uno y en las razones que da el otro. Las razones que da el uno es volvamos a los orígenes, mientras el otro dice esto es una cuestión pragmática. La cuestión viene básicamente de que nosotros nos la hemos pasado en guerras civiles
Y por andar en la guerra civil, no hemos podido acumular tantas cosas como han podido acumular los europeos, por ejemplo. Él dice, cuando nosotros vamos a promover una modernización del país, no debemos tener tanto miedo de dañar lo preexistente. Ahí ustedes podrían verlo como Laureano, digamos, en cierto sentido, pero observen por qué. No tiene nada que ver con el mestizaje, no tiene nada que ver con ninguna de esas razones que habría puesto Laureano. Tiene que ver con el hecho de que López nunca confió en las soluciones militares. A él no le gustaban los militares. De hecho, López criticó muchísimo el manejo militar que le daban al Partido Liberal. Así se volvió famoso López, criticando a militares, diciéndoles, ustedes, como están acostumbrados a irse a la guerra cada vez que no están de acuerdo, lo que hacen es dejar el espacio libre a los conservadores. Se lo dice así abiertamente, por ejemplo, a Nemesio Camacho en una carta, 1928 también. Entonces, lo que yo creo que sucede ahí es que usted puede ver, ese es un detalle, pero fíjese el tamaño del detalle. Un tipo que cree que el problema es que hemos estado en guerra y no hemos podido acumular bienes, y un tipo que cree que el problema es que somos nosotros. El problema es que nosotros somos defectuosos. Pues como somos defectuosos, algo hay que hacer. López diría, somos defectuosos porque no nos han enseñado. Y lo dice una y otra vez y otra vez y otra vez. Y ustedes saben que las reformas, varias de las reformas profundas de la educación en Colombia se dieron con López. No solamente con López, pero también con López, y López sabía eso. Bien, ahí hay una razón. Un tipo que mira hacia atrás y dice, la culpa es de la guerra. No, que no haya más guerra es algo bueno para el país. Y por esa razón podemos modificar muchas cosas. Entonces, eso hace, y con esto concluyo, que usted conciba el Estado de dos formas completamente diferentes. Una es descubrir lo que ya había, restaurar, la restauración conservadora, digamos. La otra es inventárselo. ¿Qué implica inventárselo? Cambiar completamente el juego político. López en un discurso de posesión, no me acuerdo si en el 34 o en el 38, pero en uno de los discursos perdón, en el 42, en uno de los discursos de posesión, él dice, ¿saben qué? Aquí nosotros vamos a tener que motivar los cambios desde el gobierno. ¿Saben qué? El gobierno va a proponer para que la gente, todo lo contrario de lo que estamos viendo acá, para que la gente sienta la agitación del cambio y entonces, reaccionando, le den su visto bueno o su visto malo a tal reforma. ¿Saben qué? Lo único bueno que tiene, para concluir, lo único que no se puede dudar de los colombianos es que tienen afición por la política, y eso es bueno, dice López en el documento. Eso es bueno. ¿Se da cuenta? Es la antípoda. Nada que ver, pero absolutamente nada. Entonces, ahí es un ejemplo. Se puede leer a López y se va a dar cuenta de que es un tipo que no tiene nada que ver con esta forma de pensar. Pragmático, convencido de los cambios propuestos desde el gobierno. Si no existe, nos lo tenemos que inventar. A veces, una cosa que le molestaba mucho a López, que la gente tuviera una sabiduría libresca. A López le gustaban las cifras. López era, en medio de todo, un economista a su manera, un tipo que pensaba la economía. No estudió economía propiamente, pero sí sabía de economía. Y a él le molestaba que no hubiera datos, que no supiéramos cómo cobrar los impuestos porque no había datos. Él se dedicó a eso, entre otras cosas, en sus administraciones dijo, bueno, hay que tener unas estadísticas, hay que comenzar por algún lado. Entonces ahí estaría el opuesto de Laureano Gómez, se llama Alfonso López Pumarejo para mí. De alguna forma, la respuesta a ese conflicto entre pensamiento y la práctica en Laureano y en la República Conservadora, pues va a ser objeto del ciclo como tal. Pero yo me permito de una vez remitirlo a la conferencia que hará la profesora Miriam Jimeno a propósito de la novela de la violencia, que plantea ese conflicto entre un mensaje católico, humanista y una realidad cruda como la que se padeció en aquella violencia y bueno, y se sigue padeciendo en nuestras actuales violencias. Si me permiten, y en la línea de comparación o emulación entre Laureano Gómez y Alfonso López, quisiera, de manera de conclusión, solicitarle a Tomás que, a propósito de la tesis de que para Laureano hay una unanimidad desde la identidad católica nacional
y que el asunto de la política es de meros desacuerdos técnicos, que nos comentara en eso del disenso, cuál era la posición por su parte de Alfonso López Pumarejo. Bueno, esta es la última y nos vamos. Bien, básicamente yo escribí un texto más o menos largo en el libro que les dije de República Liberal, presentando cuáles son las tesis fundamentales de López. Hice el mismo ejercicio, solo que ahí no es la reforma del 53, no puede serlo, sino más bien la tesis del gobierno del partido. Hago lo mismo, digamos, tomo los ingredientes y los llevo a una tesis concreta, a un momento concreto. Y digo, esto se articula así en la tesis del gobierno del partido. La tesis del gobierno del partido es básicamente la defensa de que los liberales hagan un gobierno liberal. Que lo verdaderamente democrático, fíjense ustedes la diferencia, lo verdaderamente democrático es que un gobierno con un espíritu y con unas ideas, con un programa, imponga ese espíritu y esas ideas y ese programa. A López le parece absurdo que lo primero que hacen los gobiernos liberales sea transar con los gobiernos conservadores en los puntos más importantes. Él dice, a pesar de que él después de la violencia propone una versión del Frente Nacional ahí muy esquemática, sin embargo para él sí es claro que un gobierno liberal debe diferenciarse claramente de un gobierno conservador, que eso es la política. Si ustedes se dan cuenta que está atacando la tesis de la unanimidad desde el principio. Los liberales pueden hacer un gobierno liberal y va a ser muy diferente del gobierno de los conservadores. De hecho, hay un pedazo que a mí me parece de los más brillantes de López, en donde dice, el político liberal no tiene una ventaja que tiene el político conservador. El miembro del partido conservador tiene que pedir permiso al directorio nacional para expresar sus opiniones. Eso no es liberal. El miembro del Partido Liberal sabe cómo funciona esto, funciona como funcionaba él, contradiciendo. De hecho, ustedes pueden leer biografías de López y siempre van a encontrar el mismo rasgo, era un contradictor. Ponía a alguien a exponer una tesis y él comenzaba a refutarlo, alguno de los ministros, por ejemplo. Pero esto no es así porque tal y tal y tal. Él creía que ese ejercicio era la democracia, básicamente. Por ejemplo, la base del Partido Liberal, ¿cuál era? Como ciertas ideas, sí, puede ser de progreso, de avance, pero no la idea de que todos tienen que hacerle caso al jefe. Esa no es una tesis del Partido Liberal, esa es una tesis conservadora, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, López siempre fue muy respetuoso, digamos, a pesar de que, por lo menos en los textos que yo leí, de la cuestión religiosa. Es decir, yo creo, no tengo certeza acerca de las creencias religiosas de López, pero no me inclinaría hacia un ateo, digamos. Yo no diría que era eso. Y sin embargo, lo que hizo él fue básicamente no convertir el problema de la religión en un principio de identidad para el Partido Liberal. El Partido Liberal no se identifica por la religión. El Partido Conservador sí, lo leímos y lo van a volver a leer, y lo mismo decía Caro. Entonces, solamente para bueno, sí, también, solamente para insistir en ese punto, la identidad ideológica en López puede tener que ver con algunos puntos sustantivos, pero nunca con una identidad como la de Laureano Gómez. En principio, una de las frases favoritas de las que yo diría que son las frases más importantes de López es: las ideas liberales quieren la realidad y aceptan tranquilamente sus consecuencias. ¿Eso qué quiere decir? Que el político liberal, antes de tener una posición, tiene que ver lo que está pasando. El político conservador puede saber qué está pasando sin ver lo que está pasando. ¿Cómo? Apelando al código, apelando al dogma, apelando a lo que ya le dijeron. ¿Qué es bueno, qué es malo? Ya está dicho. Pero si ya está dicho desde el principio. El político liberal lo que tiene es, y la opinión pública liberal, según López, lo que tiene que hacer es examinar cada problema de la vida nacional. Cada problema importante de la vida nacional es objeto de discusión en la opinión pública. Entonces, ustedes se dan cuenta que prácticamente no tiene nada que ver, digamos. Esa idea del disenso es una idea real, en mi opinión. Son dos tipos discutiendo de algo con posiciones diferentes.
La idea del disenso de Laureano no es real. No es real, nosotros no discutimos así. Es básicamente montado sobre la idea de un modelo de persona en donde quedan excluidos otras personas, digamos. ¿Sí? Bueno, eso sería lo que yo diría. Sí, muchas gracias a todos. Otro aplauso también va para ustedes que hacen parte integrante de nuestra cátedra en este semestre y nos vemos de hoy en 8 días en el salón oficial del evento con la conferencia de la profesora Ángela Uribe, Monseñor Willes, las metáforas del exterior.